La historia propia de hoy puede resumirse en la palabra viaje. Tiene viaje de arroz con leche, tiene un viaje en avión, tiene un viaje a la Antártida, tiene el Camino de Santiago y tiene la vida y obra de una actriz que se llama Florencia Zavaleta. ¿Seguís soñando que carreteás y levantás vuelo? No. ¿No? ¿Podés creer que no? Justo... ¡Qué pena! Sí, hace muy poquito hablé con una amiga que tuvo un sueño conmigo donde parece que dábamos como unas vueltas en el aire y yo le dije, ¿sabes qué? Yo soñaba que volaba muy seguido. Pero y, con carretera esa era incluido, la ¿no? forma, ¿no? Sí, era una técnica que yo tenía. A veces me salía, a veces no, y en el sueño la volví a intentar hasta que lograba levantar. Era espectacular. Carreteaba y en un momento como que lograba el impulso suficiente como para vencer la gravedad y volaba. Pero ¿sabes que hace mucho tiempo que no sueño que vuelo? Ah, Si hay alguna psicóloga, analista por ahí que me mande algún mail a ver qué significa. Porque tengo entendido que esos vuelos Sí. a veces te tiraban pistas de personajes que tenías que interpretar. Sí, mucho. He resuelto muchas cosas en los sueños, muchas cosas. De personajes, de la vida, revelaciones, información que estaba ahí y yo no lograba decodificar. En los sueños me ha aparecido muy claramente. Encajaban las fichas, digamos. Sí, pero no es algo que yo debería como estimular un poco más, alimentar eso. Y lo dejo por ahí, no le doy mucha bolilla. Yo pensé, y le contaba a Cristel cuando le mostraba más o menos el guión que había armado de la entrevista, Sí. que tu vida se puede contar a través de la palabra viaje. Te voy a tirar viajes. Sí. Viajabas sola en ómnibus a estudiar teatro, casi que a escondidas. ¿Puede Sí, ser? Sí. Sí. No sé, en uno de esos ómnibus que hacen todo Maldonado, Punta del Sí. Este, esos recorridos rarísimos. Todo, larguísimo. 45 minutos de ómnibus que en auto se hacen 7, más o menos. Claro, pero pensaba si para una niña de 11 años que estaba yendo a estudiar teatro, algo que la familia, no digo que no estimulaba, pero que no le daba mucha bola. No. ¿Tenía sensación de aventura eso? Sí, tenía sensación de aventura, de independencia, de autonomía. Yo tenía 11 años cuando empecé a estudiar teatro y sí, un poquito antes de esa edad, o sea, un año antes yo me mudé a donde hasta ahora viven mis padres, mi mamá, mi papá. Y era O sea, ya vivías en Maldonado, en y la mudanza Maldonado. fue dentro de Maldonado. Claro, pero me mudé a un lugar a 5 kilómetros del centro. Yo vivía bien en el centro y nos mudamos a un barrio, uno de los barrios más viejos de Maldonado, el barrio Los Aromos, pero claro, lejos, con una sola empresa de ómnibus que llegaba a unas cuadras de mi casa, o sea que había que caminar bastante para llegar a la agencia donde terminaba el recorrido. Y yo iba a todas mis actividades en ómnibus. Y empecé, cuando estaba en primer año de liceo, empecé con 11 años, empecé a ir a hacer teatro. Ahí Y va. también al dentista, el mismo día era. Entonces, yo tenía brackets, entonces me tomaba el ómnibus para ir al dentista. O sea, mis padres sabían que iba al dentista y después, bueno, me iba al teatro un par de horas más y estaba todo bien porque había mucha confianza. Yo era muy responsable, siempre fui muy responsable. Pero sí, era medio como que mucha bolilla no le daban al tema, no lo estimulaban mucho. Después tenés otro viaje Sí. que hace mucha gente en Uruguay, Sí. que los que hemos nacido en Montevideo o muy cerca no tenemos tan presente, que es ese desarraigo de venir a estudiar a la capital, ¿no? Toda la canción de Estramina, aquello de morirse en la capital, que todo pasa Sí. acá. Yo sé que vos los fines de semana te volvías, o sea, terminabas el Sí. viernes, te volvías corriendo. Sí. ¿Cómo se vive ese desarraigo? Porque Maldonado igual te da la posibilidad de volver todos los fines de semana. Hay otros que no pueden. Sí, me lo daba Maldonado, me lo daba que, bueno, económicamente lo podía hacer, pero mínimamente, o sea, me daba justito, pero yo prefería comer fideos toda la semana, pero irme a Maldonado, era algo que yo lo que no podía sacrificar. Para mí fue muy duro, la verdad, realmente fue muy duro. Fue en el año 2001 que yo me vine a Montevideo, en el Claro, mismo encima año, con una plena economía que caía. crisis, exacto. Mi papá se va a probar suerte a España, a trabajar allá. Entonces yo sentía que estaba toda la familia disgregada, mi mamá y mis hermanos en Maldonado, yo en Montevideo, mi padre en España, y sufría mucho.
Yo sigo viajando a Maldonado todas las semanas. Y hace más de 20 años que estoy en Montevideo. Y cualquier persona que me conoce mínimamente sabe que yo soy de Maldonado, que me voy todas las semanas a Maldonado. Y además hay algo que es como más profundo, es que yo me sigo sintiendo como una niña del interior. Estudiante, una niña estudiante del interior. A ver. Hoy, ¿viste cuando te decía, ¿no?, que un poco estaba nerviosa por la entrevista esta y que yo decía, ¿qué tengo yo para contar o qué tengo para decir? Siempre, en un punto, siento que soy una niña del interior que vino a estudiar a Montevideo y me van pasando cosas que no comprendo del todo, pero sigo siendo la niña del interior, que ahora estoy con la mochilita y con esa misma mochilita me voy y vengo a Maldonado como el primer año, casi te diría, como el primer día, como la foto parada frente al Ómnibus el primer día que me vine a Montevideo con 17 años. Había una emoción muy particular, algo que se da mucho también para quienes vienen del interior a estudiar a Montevideo, son que las familias mandan una encomienda con pascualina, milanesa, torta de jamón y queso. ¿A vos te mataba cuando llegaba el arroz con leche de tu madre? Ah, me mata, mira, me mata ahora. Ay, Sí. qué emocionaste. Qué lindo mimo, ¿no? Porque son esas formas de sentirse cerca de la casa. Bueno, la encomienda, las cartas de mi madre. Época de carta, claro. Claro, me mandaba esquelitas, no eran cartas larguísimas, eran esquelas. Me acuerdo una especialmente que me mandaba plata y me decía, comprate un pantalón, porque era como que andaba con los pantalones zaparrastrosos y me decía, no te lo gastes en otra cosa, comprate un pantalón. Sí. Y el arroz con leche, bueno, hasta ahora. Mi madre hasta ahora cuando voy a Maldonado me hace... O sea, todas las semanas hace pobre. Al arroz con leche voy siempre. Dale una licencia. Sí, a veces alterna y hace otra cosa, pero si puede me hace un arroz con leche. En esa época, voy a seguir jugando con la idea de lo del viaje. Sí. Te dicen una frase que determina el viaje de tu vida. Hay alguien que te dice, un docente, te dice, lo que le das a la profesión te lo devuelve. Sí. ¿Quién fue? Porque vos ahí estabas estudiando abogacía y estabas estudiando teatro. Y, bueno. ¿para dónde voy? El viaje fue venirme a Montevideo un poco con la condición de estudiar algo que me permitiera vivir después. Que no podía ser el teatro. Esa famosa frase de mi papá. Claro, podés estudiar teatro, pero vas a tener que estudiar otra cosa que te permita vivir, porque no te voy a estar bancando toda la vida. Bueno, después la vida me llevó por otros caminos y por suerte pude vivir del teatro. Pero me vine a estudiar abogacía y teatro. Hice la EMAD al mismo tiempo que hacía la facultad. ¿Vivías estudiando? Vivía estudiando, sí, vivía estudiando. Y feliz, igual me encantaba. La abogacía me gustaba bastante menos, era una obligación para mí, pero lo hacía, tenía cierta facilidad, me gustaba y me salvó algo muy importante en la facultad, que fue la militancia. Yo entré enseguida a militar a una agrupación, a Freselmi, y me acompañó todos mis años en la facultad y me cambió absolutamente, porque además era un grupo de referencia, un grupo que nos permitía pensar la facultad, mejorar todo, ¿no? Y ser universitaria, ser realmente universitaria con esa concepción de transformación y de cogobierno que tiene ser estudiante universitario. Entonces, para mí, si algo mejoró la experiencia de la facultad fue militar en Freselmi, con amigos y amigas que tengo hasta el día de hoy, y que me dieron también un marco de pensamiento, del mundo entero, ¿no? De un compromiso con el hacer distinto. Tengo pensado varias cosas para preguntarte sobre la militancia, pero quiero seguir viajando todavía. Sí. El año pasado hiciste el Camino de Santiago. Sí. Esta es la peregrinación que hace mucha gente, que se hacía históricamente, era como que iban a donde estaban los restos del apóstol Santiago. Sí. Elegiste hacer eso, más allá de esa experiencia, que fuiste como a nutrirte por lo que te he escuchado contar, de lo que veías y a impregnarte de vida, de observación, que creo que para armar los personajes debe ser muy importante. En ese viaje hiciste 2 escalas más. Y una fue en la casa donde nació Shakespeare. Sí. ¿Qué viaje debe ser eso? ¿Qué se siente? Ay, fuimos con mi amiga Sabrina, profe de literatura, compañera de generación de la EMAD, en otro turno, pero que la conozco también hace más de 20 años a Sabri. Y fue
por momentos nos reíamos porque decíamos, ¿será cierto lo que nos están contando? ¿Será cierto que en esa cuna durmió sus primeros meses William? Ahí soñó, Claro, porque una cunita chiquitita de madera. Y si no era, no importaba, porque era hermoso. Bueno, sí, la casa sí, de nacimiento, es verdad, era la casa de su familia, una casa que para el pueblo era bastante buena. La familia de Shakespeare estaba bastante bien económicamente, eran comerciantes, había servida una cena de acción de gracias, y era como muy con pavo, como esa cosa que uno ve, ¿no? del mundo anglosajón. Y era muy abundante y nosotros le preguntábamos a la guía y dijo, sí, ellos estaban muy bien económicamente, pero creo que lo emocionante fue sí estar ahí y sobre todo compartirlo con ella y sobre todo más evocar a mis maestros, sobre todo a Le Bon, que me transmitió ese amor por Shakespeare, ¿no? Por las obras, que me dio un primer gran personaje en la comedia, o dos grandes, porque en realidad yo hice dos Shakespeare con Le Bon en la comedia como director, que además era mi maestro, había sido mi maestro en la escuela. La persona además con la que yo hice el cursillo para entrar a la escuela. Entonces, Le Bon siempre ha sido una persona muy importante y estábamos ahí las dos con Sabrina pensando en Le Bon y lo emocionado que podría estar Le Bon estando ahí, nos emocionábamos pensando en eso. Sí, algo de la tradición, de cómo uno se siente parte minúscula de una historia que te trasciende, que es mucho más grande, que lo trasciende al propio Shakespeare y que, que uno aporta su granito de arena en eso. Fuiste en ese viaje también con tu papá, fueron a Portugal. Sí. Estuvieron en Lisboa. Y a mí eso me dio curiosidad porque a mí me gusta mucho Pessoa. ¿Fuiste a la casa de Pessoa? No fui a la casa de Pessoa. Creo que no nos dio el tiempo, fue todo. Y hacía un calor, era agosto. Y lo que más recuerdo era que había mucha gente en Lisboa y que hacía mucho calor. Fue muy lindo viajar con mi papá. Es la primera vez que lo hacíamos así. Mano a mano. Sí, mano a mano, porque sí hemos hecho otros viajes, pero bueno, con mis hermanos, cosas más como chiquitas, más en la vuelta. Hicieron uno de niños con unos primos también, se fueron hasta Porto Alegre y tu hermano iba sentado arriba del freno de mano. Tengo entendido que fue una cosa. Álvaro, ¿sabés más? Mira, te acuerdas más cosas que mi madre. No, pero fue así, ¿no? Fue así. En otra época donde viste que viajar era... Se podía viajar así. Viajamos, mi madre, mi padre, mis dos hermanos, mis dos primas y yo en un Passat. Y mi hermano iba adelante con un almohadón sentado arriba ahí, entre un asiento y el otro, y los otros cuatro atrás. Que nada, nos reíamos porque mucho calor humano en esos viajes. Mucho calor humano, era pleno diciembre, íbamos al casamiento de unos amigos, y pasamos Navidad allá y el casamiento, pero es un viaje que quedó absolutamente inolvidable. Nadie le podía pasar nada, porque si te picaba algo y querías rascarte, te tenías que mover y movías a todo el mundo. Le pedías al otro que te rasque igual. Dormir, todo fue una locura, pero... Pero qué lindo. Pero esas locuras que se hacían, claro, yo debía tener 12 años, o sea que año 95, 83, sí, 95, por ahí, 96. Bueno, vamos a un viaje de este año. Te fuiste a la Antártida, me parece alucinante, envidiable. Es verdad que la palabra viaje me determina. Yo creo que me atraviesa, ¿no? Sí. Y tengo más viajes para seguir contándote, pero el de la Antártida, estuve conversando con David, que es un compañero que fue con Gabriela Casulo, hicieron un programa sobre allá. Sí. Y le pregunté, como él además es fotógrafo, tiene una mirada, yo le decía, vos tenés una mirada artística, ¿cómo puede ver un artista esto? Él me decía dos cosas, que se quedó dentro de muchas, ¿no? Porque está toda la naturaleza que es impactante, y él me decía, de la naturaleza me quedó la luz. Que las luces en la Antártida, la luz del sol, que era una cosa brutal. Y me dijo, y de lo humano es otro mundo posible, todos solidarios con todos, sin recelos. Eso fue lo que le quedó a él, pero quería usarlo de pie para saber qué te quedó a ti. Bueno, comparto absolutamente ambas cosas. Lo de la solidaridad, nosotros tuvimos la posibilidad de visitar otras bases y el cariño con que nos recibían, la atención, bueno, eso fue muy impactante. Es un poco... La gente del Instituto Antártico, cuando estábamos preparando el viaje, nos decía, este es el continente de la paz, y parecería que fuera un poco como un continente utópico dentro de lo que es todo el planeta Tierra. El sueño del pibe. El sueño del pibe. Es un continente donde no puede haber armas, donde no hay ningún conflicto, todos los problemas que pueden llegar a tener los países que conviven en la Antártida los tienen que resolver fuera del continente, en todos los órganos, se llega a las decisiones por consenso.
Y es un continente dedicado a eso, a la investigación científica y a la paz. Y eso sí, parece un poco como que es de otro planeta. Y eso que es una idea, ¿no? Y que te da la sensación de que es de otro planeta, cuando pisás la Antártida se vuelve concreto, porque hay algo en el paisaje que es como estar fuera de la Tierra. Es muy extraordinario el blanco, la inmensidad. La peligrosidad es un... ¿Qué es lo peligroso? Y todo, o sea, hay que saber pisar, ¿no? Un paso en falso puede ser un abismo, uno no sabe, la nieve te llega hasta la mitad de la rodilla, pero puede ser para abajo un acantilado de 20 metros. Entonces, te genera como un respeto, una admiración, y después yo me quedo con el silencio. Mirá. Es un lugar donde... Claro, no hay contaminación ni de autos, ni de nada, ¿no? Especialmente donde está la base científica Artigas, que es un lugar hermoso, enclavado en una bahía muy linda. Y lo único que se escucha, yo estuve pocos días, pero uno de esos días, después de una gran tormenta que había habido, una gran tormenta de nieve, el mar estaba muy plano y solamente se escuchaban las gaviotas y los pingüinos. Era eso el sonido, pero muy a lo lejos también, porque no estaban muy cerca. Entonces había una paz. Yo me senté en ese banquito que tiene la base, mirando al Polo Sur, y yo decía, qué privilegio que estoy teniendo, claro, de estar casi en el fin del mundo, mirando realmente al fin del mundo, que es el Polo Sur geográfico. Y sí, fue una experiencia un poco soñada desde niña, desde que la escuela supe que existía la Antártida, porque claro, cuando uno descubre cómo es el planeta Tierra, y es medio confuso, ¿no? Es decir, bueno, ¿en qué clase de geografía de la maestra que te empieza a explicar los continentes ese continente blanco del que Uruguay forma parte? Y ahí, no sé, todos los niños en la escuela habremos dicho, ¿cómo Uruguay forma parte del continente blanco? Y recuerdo mucho ese momento, es decir, como el orgullo, como cierto orgullo patriótico, diría, de que Uruguay era parte de la Antártida. Y desde ahí, eso es decir, yo quiero llegar a ese pedacito. Después, bueno, con el tiempo descubrí que no hay un pedacito del Uruguay, sino que es un continente compartido y que solamente, bueno, es esa parte de la base. Y bueno, y después lo otro que realmente, yo soy, obviamente, del mundo de la cultura, y descubrir en el día a día a los científicos trabajando, el rigor, el sacrificio que implica también estar ahí, lo importante que es lo que hacen, los referentes que son para el resto de las comunidades que están en la Antártida, las comunidades científicas, que nuestra base sirve como para otros científicos, para venir de otras nacionalidades, venir a estudiar. O sea, fue muy emocionante. De nuevo, como un sentimiento de que somos un país muy pequeño, pero que simbolizamos mucho más, sobre todo cuando jugamos en grandes ligas también, porque hay algo del Uruguay, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el Tratado Antártico, de mediar, de tener siempre una opinión, ¿no?, para concientizar nuestro sistema de agua, de cómo se saca agua del lago y cómo se potabiliza. Sí, se potabiliza y cómo ese ejemplo, cómo nosotros gestionamos la basura en nuestra base, si bien es una base pequeña, es sencillo, ese ejemplo vienen de otras bases a aprender de cómo lo hacemos en nuestra base. Entonces, yo le digo a Soledad Gago, mi compañera de aventura en esto, que... Ustedes están haciendo un libro. Estamos haciendo un libro y en realidad... Sí, es un proyecto multiplataforma, vamos a hacer una exposición, es probable que hagamos también una conferencia teatral, son lenguajes que yo manejo más también. Sol está más con la escritura del libro, pero yo le decía a Sol, en el 2048 se va a rever el Tratado Antártico. Hay muchos países que quieren formar parte del tratado y, hoy no forman, y son países a nivel internacional más importantes, con más peso que nosotros. Y yo decía, nosotros tenemos, un poco soñadoramente le digo, Sole, nosotras tenemos cierta responsabilidad en empezar a comunicar lo importante que va a ser en el 48 la postura de Uruguay y de que no nos saquen del Tratado Antártico. Claro. Faltan muchos años para eso, pero me parece que hay que empezar ahora. Está muy bien. Ahora, el viaje del Camino de Santiago fue un viaje de observación, te dijo alguien de la comedia. Sí, Laura Pouso. Laura Pouso, que fueras a mirar y como a imbuirte de otras cosas, a contemplar. Yo supongo que eso es una forma de nutrirte en tanto actriz de cosas. Sí. El viaje a la Antártida, lo mismo. Yo se lo puedo
pensar y que eso te nutre, pero no sé cómo te nutre. O sea, Sí. ¿qué es lo que hace que una persona que se dedica profesionalmente al teatro, qué insumos, cómo te entra por los poros, cómo funciona la observación para que vos, ganes recursos cuando tengas que componer un personaje, supongo? Ay, Álvaro, me encanta la pregunta porque es algo que del todo no lo tengo resuelto. Mira. Seguro no lo tengo resuelto. Una de las cosas que me pasa, que en este viaje que yo hice, que dentro de ese gran viaje estuvo lo del Camino de Santiago, hay cosas que no me acuerdo. ¿Viste? No, hay hasta ciudades, te diría que no me acuerdo. A veces me dicen, yo estuve en tal lado, ¿vos estuviste? Y yo tengo que pensar, yo estuve en esa ciudad, a veces porque pasás 3 días, 4 días. Pero lo que me di cuenta, un poco escribiendo y recomponiendo las experiencias de viajar, las distintas experiencias de viajar y de la vida, te diría, es que hay muchas cosas que no me acuerdo como de nombre, ¿no? Intelectualmente, qué lugar, pero todo lo que viví, todo lo que es sensación, todo lo que es emoción, lo recuerdo todo. Te puedo decir, todas las personas que conocí, que me marcaron, que me contaron una historia que me conmovió, todo eso lo recuerdo. Y hasta te podría decir que no sé en qué ciudad fue, ¿no? Pero sí cómo se llamaba, cómo era su mirada, la emoción que tuvo al contármelo. Eso, y me he dado cuenta que mi historia de vida se resume a emociones. Y creo que ese es el mayor aprendizaje. O sea, yo me acuerdo de las cosas que me han pasado, que he sentido. No me acuerdo, sí, muchas veces no me acuerdo del nombre de un puente, no me acuerdo de nada. O sea, te puedo decir que hasta un país que capaz que estuve y no me lo acuerdo. No me lo acuerdo, no sé. Pero sí me acuerdo de las emociones, de lo que viví. Y creo que sí, y sé, o sea, eso lo sé, ese es mi material de trabajo, seguro ese es mi material de trabajo para componer. Para cerrar el bloque te voy a pedir que me cuentes las emociones de una charla que tuviste en Finisterre con un señor inglés que llevaba algo debajo del brazo. Bueno, ¿viste? Esas son las cosas que me pasan. Después de terminar el Camino de Santiago, mucha gente sigue caminando hasta Finisterre, que era realmente el final del camino. En la época medieval. Que es el que ahí te dan el último sello. Es el último sello, el fin del mundo conocido en aquella época. Y ahí conocí a este hombre inglés, Paul, que había hecho todo el camino francés, o sea, el camino más largo, más de 30 días peregrinando, para llevar las cenizas de su esposa. Toda su vida había estado con él, era un matrimonio de más de 50, 60 años de casados. Varios hijos, varios nietos. Entonces él me contó que él salía muy temprano a caminar, antes de que saliera el sol. Todavía cuando era de noche, empezaba el camino, pues cada jornada son de 6, 7 horas caminando. Él salía en la noche y en ese tiempo iba conversando con ella. Y le iba contando todo y que en un momento ella le dijo que estaba bien, pero que la tenía que soltar, que la tenía que dejar ir. Mira qué bárbaro. Que estaba bien que la recordara, pero que la tenía que dejar ir. Y él, ahí en un desayuno en Finisterre, con 2 compañeros de viaje que tuve, Charlie y Didier, nos contó eso. Y no podíamos parar de llorar, ninguno. Ni Paul, que nos contaba en inglés, nosotros entendiendo, tampoco era nuestro idioma, pero entendiendo lo que entendiendo la emoción. Por eso voy, no era importante ni siquiera el idioma en el que nos lo estaba contando. Entendiendo el amor de un hombre hacia esa mujer y hacia toda esa familia que habían construido. Y ahí él nos cuenta, porque así es el camino, las historias de las historias, que él había conocido a una chica joven que también estaba despidiendo a alguien, que había sido su compañero. Y como, sin comparar dolores, decía, yo tuve la posibilidad con ella, con mi compañera, de vivir toda una vida, de tener hijos, de tener nietos. Dice, pero esta muchacha joven sufría porque no había podido hacer esa vida con él. Entonces, si hay algo que te enseña el camino, es que cada uno carga con su mochila, que hay que hacer el camino para soltar esa mochila y volver más liviano. Nos quedan 2 bloques para seguir emocionándonos con Florencia Zabaleta. Hablamos del arroz con leche de tu mamá, pero tu mamá es mucho más que arroz con leche. Tu mamá, por ejemplo,
se casó para cuidar a los hijos. Sí. Para que los hijos pudieran tener el apellido y no fueran hijos naturales, porque había diferencias que se marcaban en la sociedad. Tu mamá trabajaba en algo que es parecido a viajar, trabajaba en los radares del puerto. Ahí hay mucha gente que viaja. Sí. Y lo dejó para cuidar a sus hijos, ¿no? Y tu mamá hizo una cosa alucinante que fue retomar el estudio de grande. Pero más allá de eso, se involucró tanto que fue delegada de clase. Sí. A mí me pareció alucinante. Ahora, yo quería enganchar eso, con esto vos decías hoy de tu militancia universitaria, pero tu militancia empieza antes, con tus amigos reclamaron un bachillerato para el Liceo del Barrio. Y lo lograron. Sí, Y lo lograron para después de ustedes. Nosotros, fue mucho más grande nuestro proyecto. A ver. Nuestro proyecto fue descentralizar la universidad y hacer que en la zona este del país hubiera una sede de la universidad como estaba la regional norte, una regional este. Ese fue nuestro proyecto y lo empezamos cuando estábamos en quinto del liceo, con una banda de amigos que también son amigos hasta el día de hoy, que los quiero nombrar, el Colo, el Chimpa, el Reca e Ignacio. Qué lindo los apodos, ¿eh? Sí. En los grupos de amigos. tengo una anécdota con eso, porque bueno, tampoco es fácil ese rol de que nosotros y entrábamos y salíamos de clase, nos iba muy bien en clase, es la verdad, y estábamos en miles de reuniones, íbamos a la junta, viajábamos al resto de los departamentos de la zona, ¿no? Rocha 33, y entonces, bueno, estábamos con mucha actividad y los profes sabían y estaba muy bien lo que estábamos haciendo, entonces nos bancaban. Pero un día, claro, eso generaba diferencias con el resto de nuestros compañeros y compañeras, y un día llegamos y en el pizarrón con nuestros apodos habían otros nombres y era un poco despectivo, un poco chistoso, un poco, bueno, pero entendimos que no era fácil estar en esos lugares. Pero bueno, sí, gracias a la mamá de uno de estos compañeros que nos dijo, ustedes en 2 años se tienen que ir a Montevideo a estudiar, y nos vino un poco el pánico y no sé, y dijimos, tenemos que descentralizar la universidad. Un poco soñadores, un poco locos y locas, no sé. Y ahí empezamos y hicimos algo genial, que fue comprometer a los candidatos a intendente de Maldonado. Y entonces, claro, como estaban en plena campaña, no podían decirnos que no. Ese un planteo de adolescentes quedaba muy simpático. Quedaba muy bien. Juntamos firmas en el departamento, juntamos 5.000 firmas para que la universidad hiciera un estudio de factibilidad, que era lo que se acostumbraba en ese momento a hacer para ver si era posible y qué interés había de la ciudadanía. Obviamente había mucho interés. Bueno, la cuestión es que fueron muchas etapas que fuimos cumpliendo y logramos, hoy está la región El Cure, el Centro Universitario Regional Este, en Maldonado, en el que pudo estudiar, por ejemplo, mi hermano, que es más chico que yo, y sí, lo logramos. No para nosotros, porque igual nos tuvimos que venir a Montevideo a estudiar, pero sí lo dejamos para las futuras generaciones. Y hace un par de años en la Junta Departamental nos hicieron un homenaje. Bien. Sí. Yo me sentí, era gracioso, como que uno ya se pone grande y te empiezan a hacer homenajes. Claro, Decía, esto para cuando tenga más de 70. Ayer, pensaba yo, claro. Estaba ayer en el liceo, estábamos haciendo esto. Sí. Bueno, mi mamá sí es una persona muy especial, muy sabia, es una mujer muy sabia. Y pensaba en esto que me estabas diciendo, y nada, en cómo las mujeres de otras épocas, y ahora también, ¿no? Sacrifican tanto por sus hijos, pero también me enseñó mucho. Yo me di cuenta, también uno se va formando y pensás que tenés cosas que son, bueno, de tu papá, de tu mamá, pero también me di cuenta cuando mi mamá empezó a estudiar nuevamente, a hacer el bachillerato en el nocturno, y yo veía sus cuadernos y cómo ella subrayaba y cómo la prolijidad, yo me di cuenta que yo era igual a mi mamá. O sea, que ella me lo había enseñado, también mi papá, ¿no? Pero cómo uno es mucho más parecido a los padres de lo que cree. Sí. A veces incluso contra la voluntad de uno. Exactamente, a pesar de uno. Hay otra historia de tu madre que no sé cuánto tendrá que ver o no con otras cosas que hiciste tú después. Tú estás en la Comisión de Género de SUA. Cuando empezaron todas las denuncias de varones trabajaste mucho, generaste espacios de conversación y demás. Tengo entendido que hay un antecedente de una situación de acoso que vivió tu madre muy fuerte, que te sacó un tipo de arriba empujones y demás. Y yo pensaba, porque cuando hablé con algunas mujeres que estuvieron en esos grupos que tú armaste, decían cómo había algo que, me sale decirlo así, te burbujeaba la sangre, te apasionabas de una manera muy importante, me decían, ¿no? Generabas excelentes condiciones para hablar, apoyabas, pero que había algo así. Pensaba en el contacto, ¿cuánto
Voy a decir algo que suena como psicólogo barato. ¿Cuánto estás aguantándole los trapos a tu vieja en aquella situación Total. con lo que haces ahora? Bueno, yo creo que sí. A mi vieja, a las viejas, a las mamás de mis amigas, a todas las mujeres que hemos vivido situaciones o no. Sí, eso es una anécdota que mi mamá me contó, como que la tengo desde siempre, que ella trabajaba y vino a un lugar muy chiquitito, que era como un archivo, ella se metió y vino atrás un hombre que trabajaba con ella y la arrinconó y ella se lo sacó de encima. Mi madre es muy bajita y tuvo la fuerza, tuvo la valentía, no se cayó. Y eso es un ejemplo o sea, no el ejemplo de lo que debería hacer, porque lo que debería hacer es que nadie la acorralara, claro, pero de cómo poder reaccionar. Y no todas las mujeres, también yo he sido una mujer que ha reaccionado frente a las cosas que me han pasado y a las injusticias, y hasta creo que por eso estudié Derecho, ¿no? Soy una mujer que siempre me he envalentonado y he sido delegada de clase como mi mamá y he tenido el don de la palabra, siempre he sido así, ¿no? Un poco justiciera y defensora de causas perdidas a veces y a veces no perdidas, por suerte. Seguro que eso lo heredé de mi mamá, lo heredé por estas anécdotas y por verla a ella también y por verlo a mi papá también comprometido siempre, como pensando que el mundo se puede transformar, ¿no? Que eso es algo que como que lo tenés o no lo tenés, lo podés trabajar, pero esa cosa de el mundo es de una manera, pero puede no ser así. Puede ser la Antártida. Puede ser la Antártida, puede ser un sueño, la utopía, podemos pensar en la utopía. Me parece importante pensar que la política es una herramienta de transformación social. Y después uno ejerce, ¿no? Como puede y en el espacio que puede, pero me parece que es importante pensar que el mundo es transformable. El compromiso, no la actitud personal eso, la actitud es la que empieza, ¿no? Personal. Y esto que decías de la comisión de género, a mí me pasó, como le pasó a otra cantidad de compañeras, que cuando en plena pandemia surge esta cuenta de Varones Teatro, no nos sorprendimos de lo que decían esos testimonios. O sea, aunque a mí no me hubiera pasado, sabía de lo que pasaba con esas mismas personas, con esos mismos docentes. Y yo recuerdo la sensación como de conmoción. De que me cambió de lugar lo que leía, porque sentí en un punto cierta responsabilidad por tener ya unos años más, por saber que muchas de las que estaban dando su testimonio eran estudiantes, habían vivido eso hacía muy poquito, como la responsabilidad de decir esto no puede pasar, no puede seguir pasando. No podemos seguir vinculándonos así en el teatro, no podemos llegar a estos límites o a estas violencias muchas veces para que saquen lo mejor de nosotras en un personaje. No es esa la forma, porque además, al mismo tiempo, yo estaba descubriendo que había una manera, gracias a una de mis maestras, más joven que yo, pero maestra, que es Leonor Courtoisí, estaba descubriendo con ella y con un grupo de amigas y de colegas que habíamos generado un taller, estaba descubriendo que había otras formas de trabajarnos y trabajar el teatro y de crear sobre todo y de abordar la creación también en base a nuestras propias experiencias de forma tierna, amorosa, con comprensión, con empatía, sin violentarnos. Entonces, todo eso hizo que yo dijera, bueno, como que me tengo que meter en esto. Me pasó a mí, le pasó a muchas compañeras. Y después, bueno, seguí trabajando. También un poco, ahí me empezó a servir que yo había estudiado abogacía, cuando empezamos a armar un protocolo, para el protocolo, y para asesorar, y para empezar como a meterle cabeza. Y ahí fui como trabajando, porque nada, empecé a ser útil en eso. Es una cosa que me llamó la atención de esa época, que me llama la atención mirándola desde el día de hoy. Varones Carnaval, Varones Teatro, Varones en el Rock. Sí. Parece que esto pasaba solo en las artes. No hay, en el resto de la sociedad no pasaba. Después empezaron a salir varones de la universidad, de la ciencia, pero fue como posterior. Sí, primero y con fue mucha menos como repercusión con también. menos repercusión. Yo creo, hay algo que a mí es como un dilema que tengo, que me interesa pensarlo con otras personas, me interesa pensarlo contigo, con todo el mundo con quien me cruzo, y es que parecería que en el ámbito de la cultura es como una falsa contradicción, una dicotomía, una cosa extraña, porque nos autopercibimos, la gente de la cultura, del arte, como intelectualmente superiores, ¿no? Entonces, todo ese tema de género, de las violencias o las desigualdades,
es como si en nuestro ambiente no sucediera. Eso pasa en otros ambientes, pero nosotros, nosotras, que nos dedicamos, digo nosotros en realidad porque son más a veces los varones los que se hacen como eco de este discurso. Nosotros que nos dedicamos al arte y a pensarnos. Que trabajamos la emoción. Trabajamos la emoción y nos dedicamos a contar historias que nos ayuden a ser mejores y nos estamos todo el tiempo, no sé, mirando y cuestionamos a la sociedad. No caemos en esos lugares. Ya entendimos lo que es la violencia de género y no la ejercemos. Y yo creo que hay una gran contradicción en eso. No escapa, ningún ambiente escapa a ninguna situación. Pero hubo algo que fue más fácil. Y lo peor es que es quedar rehenes de ese discurso que no es verdadero, que no es cierto. Porque te ancla. Exacto. Ahora, hay algo a mí me llama la atención, parece que hubiera sido más fácil para nosotros, el resto de la sociedad, depositar en ustedes, actores de la cultura, estas situaciones. Sí. Tal vez porque trabajan con las emociones, entonces son los que estos desbordes les pasan a ellos. Sí. Pero no a nosotros, que somos, nos ponemos saco y corbata. Basta leer un poquito y cualquier informe de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, de qué está pasando hoy en el mundo en relación a las violencias, y no solo a la violencia de género, ¿no? Que es un tipo de violencia, a la violencia en general en el ámbito de trabajo. Pero a la comunidad internacional le costó años, y es muy reciente el convenio internacional que dice que todas las personas trabajadoras del mundo tienen derecho a trabajar en espacios libres de violencia. Y eso hace referencia a todas las personas, no solo a las mujeres, a los hombres, a todas las personas. Entonces, el trabajo de la Comisión de Género de SUA también se enmarca dentro de eso. Nosotros queremos espacios libres de violencia, no solo libre de violencia para las mujeres, espacios libres de violencia para todas y todos. Se me ocurre que puede haber algún punto de contacto, no lo sé, lo dirás tú. Hace 2 o 3 años hiciste una obra de teatro donde aparecías desnuda, se llamaba Estudio para una mujer desnuda. Sí. Todas las entrevistas que escuché que te hicieron en esa época te preguntan sobre tu pudor. Para mostrarte o no con tu cuerpo. Hay una anécdota de un cuidacoche que te lo encontrás en el teatro y te dice, vine porque me dijeron que había una mujer en bolas. Sí. Y yo pensé, ¿por qué mirada o qué compusiste vos sobre todos nosotros que te preguntamos por tu pudor? ¿Qué viste vos de lo que nos pasa a los demás con el desnudo? Más allá de que fue el desnudo que protagonizabas vos, porque el tema generaba una sonrisa de nervio infantil casi a veces. Sí, yo creo que lo que pasó es que, bueno, un poco hay que sacarse la careta con esto, y es que tanto los hombres como las mujeres estamos acostumbrados a ver el cuerpo desnudo de la mujer, ¿no? Pero sexualizado, muy sexualizado. Claro. Entonces, en un cuerpo desnudo que erotiza, un cuerpo desnudo que genera cosas, determinados cuerpos desnudos, cada uno de acuerdo a su deseo y a su erotismo, pero sabemos que hay acceso a eso. Y de forma muy fácil, además, para todas las edades y para... Creo que esta obra, primero que una cosa es cualquier desnudo mediatizado, ¿no? Por medio de una pantalla, de lo que sea, y otra cosa es el cuerpo desnudo ahí. Desnudo, no desnudo en un desfile de carnaval, no desnudo en un desfile, no, desnudo absolutamente en una... Y actuando de cuerpo desnudo. Actuando de cuerpo desnudo, de mujer desnuda, en un teatro público, también no es menor, en un espacio que está como que tiene su lógica, o que todos entendemos que tiene como una lógica, que también tiene una solemnidad, es el Teatro Solís, representa determinadas cosas. Y había algo en ese cuerpo que no era erótico, erótico, que trascendía, que la desnudez, por la propia historia que estábamos contando, trascendía lo material, ¿no? Lo que uno estaba viendo. Esa desnudez está hablando de muchas más cosas. Y el público no es tonto. El público entiende rápidamente la historia. El público entiende que Rebeca Linke, cuando se corta la cabeza y sale desnuda, lo que está es buscando su libertad, su nuevo ser en relación a los demás, como mujer libre, como una mujer de 30 años que hasta sus 30 años había estado sujeta a determinadas prerrogativas, a determinadas
a determinados deseos de los demás que no eran los suyos, a determinadas obligaciones como mujer de 30 años que cuando se corta la cabeza se libera de todo eso. Entonces el cuerpo desnudo, obviamente, era un cuerpo desnudo, era yo, eran mis piernas, pero significaba mucho más. Y el público sabe de eso, sabe de símbolos, sabe de signos, sabe Entonces, de metáforas. ¿Sabíamos menos los periodistas cuando te preguntábamos cosas o nos generaba un nervio a nosotros? Seguramente, seguramente. Para mí no fue, lo digo en todas las entrevistas, para mí no fue fácil desnudarme, no fue fácil. Fue fácil el grupo de trabajo, fue fácil trabajar con Leonor, fue fácil mis compañeras, mis compañeros, y después fue fácil el público. Yo tenía miedos que a partir de la primera función del estreno me saqué porque había una comprensión tan cabal del espectáculo, de lo que queríamos decir con esto, que fue sencillo después hacerla. Había una contención, para eso hacemos teatro, porque creemos que vale la pena contar esto y no sé. Y que mueva cosas. Y que mueva cosas, para bien, ¿no? Claro. Para bien. Me tenté a decir qué viaje. ¡Qué viaje! Hablamos de esos espacios de SUA y demás de contención. Me enteré de otro espacio en el cual quedaste como una referente de contención, que no sé si te lo dijeron. En 2020 viene la pandemia, hay una generación de la EMAD que está estudiando, que tiene que hacer su obra, y alumnos de esa generación me dijeron, Flor, fue el apoyo para nosotros. No eras la directora, eras la asistente. Sí. Y dicen que fuiste el apoyo. Yo me preguntaba, ¿cómo se apoya? ¿Cómo se acompaña? Ahí no estás acompañando contra un problema, como puede ser la situación de violencia o de acoso. Ahí estás acompañando a alguien que está creciendo, que los problemas van por otro lado, supongo yo, de cómo aprender una técnica, cómo crear un personaje. ¿Cómo apoyabas ahí para que haya quedado tan marcado tu ayuda? No sé. Bueno, creo que con ternura, con escucha, con mucha escucha, con también volver a mis años de escuela. Yo amo la EMAD, realmente es un lugar que quiero mucho, lo viví con mucha alegría mis 4 años en la escuela, me quedé con grandes amores, con grandes amistades. Para mí quiero traer una figura que amo con todo mi corazón, que es María Victoria Céspedes, que no la tenemos en este plano, pero que nos sigue acompañando y que para mí la escuela fue gracias a María Victoria, a su alegría, a su sonrisa, a su amor, a su disciplina. Dijiste que cuando a su hiciste entrega. Estudio con una mujer desnuda sentías que ella te acompañaba. Sí, siento que me acompaña mucho, mucho. Y ella era la luz en esos 4 años. Me enseñó todo, siempre lo digo y es verdad, ella me enseñó todo. Y me lo enseñó haciendo. Ella hacía su compromiso. Una de las cosas que más hacía es que traía mucha utilería y mucho vestuario para cada personaje. Y cuando terminábamos los ensayos, estábamos horas recogiendo todas las cosas que ella había traído para los ensayos. Un ser de luz que se fue demasiado pronto, pero que me enseñó todo y que trato de honrar en cada día de mi vida y en cada obra que hago, y en cómo ella abordaba la profesión, con una entrega absoluta. Capaz que desde ahí entonces fue que pudiste acompañar tanto a esos alumnos que estaban atravesando una pandemia. Exacto, creo que ahora, volviendo a la pregunta, la escuela es un momento muy importante que a veces no nos damos cuenta, porque claro, tenés 20 años, querés hacer 1000 cosas, pero realmente te marca el grupo, te marca esa etapa de formación, esos maestros referentes, terminan siendo tus maestras referentes y no los sabés todavía. Entonces, yo creo que lo que quise fue, acompañarlos, también ser ese puente entre la parte más formal, entre la falto, llego tarde, todo eso, y la esencia de lo que hacemos, que es que está ahí en el escenario, que se descubre, que se disfruta. Y creo que un poco les hablaba de eso. Y también, me acuerdo una vez rezongando, pues también a veces rezongamos, los mayores rezongamos, que estaba la profe, que era Marianela Morena, que fue quien me invitó a ser su asistente, y Marianela estaba dando las devoluciones de la clase, del ensayo, y ellos, la mayoría estaban con el celular, mirando. Entonces,
yo les dije, chiquilines, están en este proceso de crecimiento, ¿no? De que uno recién terminó el liceo, pero estás haciendo una carrera terciaria y empezando con tu vocación, profesión, háganse respetar también. Y una de esas formas es decir, bueno, si me está dando devoluciones, yo dejo el celular no es tan importante en este momento, es importante lo que yo quiero hacer y quiero escuchar lo que tienen para decirme. Entonces esa cosa como de que hay que retroalimentar, si uno quiere que lo respeten en su oficio, tiene que respetar el oficio. Yo soy muy reivindicativa del oficio. Yo reivindico mucho mi profesión, el estudio, la formación, el darle todo esto que me dijo, que fue Mario Ferreira, el profe, que en ese momento era mi profe en la EMAD, fue Mario Ferreira el que me dijo, si vos le das a la profesión te devuelve. Y lo tengo como ley para la profesión y para la vida también. Está muy bien. Nada, un placer la conversación y viste, siempre agradecemos regalando un libro de autor nacional. Generalmente vamos por el rubro, por el lado de la ficción, pero elegí un libro que no es de ficción. Te voy a explicar por qué. Se llama Cuando los que escuchan hablan y no es sobre periodistas, sino que es sobre una serie de entrevistas que hizo María Esther Gilio, una gran periodista histórica uruguaya, con grandes psicoanalistas. Una serie de charlas que hizo ella, porque se me ocurrió que de acá puede salir también una forma de pensar en personajes. Sabiendo cómo hay gente que trabaja sobre la cabeza, conocer qué puede haber en la cabeza, por ejemplo, de aquel inglés, más allá de todo lo que te contó, bueno, conocerlos de otro lado, no sé. Me encanta. Espero que sea una lectura que puedas disfrutar. No lo tenía, así que me gusta y me encanta María Esther, así que muchas gracias, Álvaro, por la charla. Sabes que estaba nerviosa antes, pero la pasé muy bien. Vamos arriba. Gracias por venir. Gracias a vos. Florencia Zavaleta.